Siempre cuando hay confianza, cuando negocio desde el otro, cuando sé cómo manejar mis emociones, realmente el valor que puedes añadir o el valor que puedes crear es poderoso. Y cuando hablo con mis clientes, yo siempre les digo que negociar es llegar a un acuerdo donde podemos decir que no. Hay incluso relaciones personales donde no tienen claro querer negociar contigo. Si no hay nada para mí en la mesa de negociación, ¿qué hay después de la mesa de negociación? Y ahí entramos en el famoso MAN, mejor alternativa de acuerdo negociado. Y vas a la mesa con una estrategia y la primera recomendación que te hago es saca el ego de ahí. El ego no va a la mesa de estrategia. El ego se sale de la estrategia totalmente porque cuando vas con ego y donde hay diferentes temas de poder, es complicado. Hola, muy buenos días a todos. Hoy tengo el gusto de conversar con Geisha Castillo, una referente en el mundo de compras y de supply chain, con más de 25 años de experiencia, ayuda a empresas y profesionales a negociar mejor, transformar equipos y generar impacto real y positivo. También lidera Sé Influyente, una iniciativa que está revolucionando cómo pensamos el rol de compras ahora y para el futuro. ¿Qué tal, Geisha? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Encantada de estar aquí en este podcast. Espero que la conversación sea fluida y bueno, útil, confiable e influyente para todos nuestros compradores. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu participación. Esperemos que sea una conversación de mucho valor para toda nuestra audiencia. Así que directamente ya nos metemos en tema y la primera pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que compras era algo más que cotizar, cerrar pedidos y te metiste en el mundo de las negociaciones también? Bueno, realmente no me di cuenta, Martín, porque cuando nosotros estamos en compra, decir que después que nosotros terminamos de graduarnos, nuestra profesión, vamos a trabajar en compras, eso no se da, ¿no? Es muy complejo. Yo vengo de la ingeniería de procesos y prácticamente estaba haciendo muchas cosas en ingeniería de procesos y iba a dedicar mi vida a la ingeniería de procesos. Y estaba en una empresa mexicana, ¿ok? Mexicana del grupo LTH, grupo Monterrey Sociedad Anónima, y estaba trabajando con ingeniería de procesos. Después que ya yo termino mi proceso de ingeniería de procesos, estuve en todas las plantas mexicanas haciendo ingeniería de procesos. Regreso a Venezuela, pero yo soy venezolana, y mi jefe me dice, ya que conoces todo el proceso, que conoces todo lo de la materia prima, quiero que trabajes en compras, porque ya nadie te va a echar cuentos sobre el tema de las compras. Y ahí arranqué, ahí me di cuenta, trabajando en compras, de que quería seguir trabajando en compras por el gran poder que tenía, sobre todo de trabajar con el otro, de mejorar procesos a gran escala. Ahí entendí que quería trabajar en compras. La verdad que sí, a todos nos pasó o tenemos una historia similar de haber comenzado en alguna otra área y por cuestiones del negocio, de la profesión, de la vida misma, terminamos o dimos nuestro paso en compras y a veces te apasiona tanto que es muy difícil luego tener que salirse del área, ¿no? Así Entonces, es. ¿qué fue lo más valioso que aprendiste hasta ahora trabajando en esta área? Mira, te puedo decir que definitivamente el trabajar con diferentes perspectivas, el trabajar con diferentes culturas, el entender que la empatía y la confianza son realmente activos valiosos, es lo que yo me llevo de esto. Siempre cuando hay confianza, cuando negocio desde el otro, cuando sé cómo manejar mis emociones, realmente el valor que puedes añadir o el valor que puedes crear es poderoso. Yo pienso que trabajar el día a día con tus habilidades blandas que ahora se transforman en habilidades duras es lo que yo he aprendido de trabajar en compras, de trabajar con proveedores, de trabajar con stakeholders, de trabajar con cliente interno. Entender esa necesidad. Así es, sí, 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 totalmente de acuerdo ahí. Y bueno, y ahora vamos ya al punto que es el expertise tuyo, que es toda la parte de negociación. Sé que tenés un recorrido muy importante en lo que es negociación de grandes proyectos, de grandes contratos.
Entonces, una definición, digamos, ¿qué es una negociación exitosa? Una negociación estratégica exitosa en el contexto que estamos hablando, obviamente, de compras, procurement. Una negociación exitosa. Bueno, yo siempre le digo a mis alumnos y cuando hablo con mis clientes, yo siempre les digo que negociar es llegar a un acuerdo donde podemos decir que no. Y en función de eso, lo llevamos a la realidad. Negociar es llegar a un acuerdo donde puedo decir que no. Pero ¿qué significa eso? A veces pudiéramos decir que el no es muy contundente, pero lo que quiere decir es cómo te tienes que preparar. ¿Cómo es una negociación eficiente? Una negociación donde entiendes contexto, una negociación donde tienes una razonabilidad, una negociación donde entiendes el proceso, donde sabes que estás hablando con personas y vas duro con el proceso, bajo con las personas, como dice el modelo Harvard, pero sobre todo tienes marcos objetivos y accionables para aplicar. Eso te hace una negociación eficiente. Una negociación eficiente es aquella donde tienes límites claros, donde tienes contexto claro, donde conoces profundamente la necesidad del otro para poder después crear un vínculo y poder negociar. Porque no debemos nunca olvidar que independientemente de todo lo que yo acabo de decir, negociar es una transacción. Una transacción que parte de entender profundamente una necesidad. ¿De quién? Del otro. Por eso negociamos a partir del otro, no desde nosotros. Eso te abre mucho poder en la negociación. O sea, entender cuáles son los requerimientos, las necesidades del otro para pararme luego desde mi lado y ver cómo poder colaborar en ese sentido, porque también entiendo que la negociación no es solo que toda el agua vaya para mi barril, sino tiene que ser de ambas partes para que sea un negocio exitoso. Y tocando este punto, digamos, creo que algo también fundamental dentro de la negociación son todo lo que hacemos antes de sentarnos a esa mesa, la planificación. Entonces, ¿qué elementos consideras que son imprescindibles antes de sentarse a negociar con un proveedor? Bueno, antes de sentarse a negociar con un proveedor y con cualquier persona que tú vayas a negociar, es entender que quieres negociar, que realmente tú estás en una disposición de ir a la negociación. Eso es lo primero que tienes que tener claro. Porque muchas veces hay proveedores, hay incluso relaciones personales donde no tienen claro querer negociar contigo, donde haces acuerdos. Hay una negociación muy famosa que con Chrysler, donde se unieron y realmente no querían negociar. Y al final ese joint venture que hubo allí se cayó porque no había intereses conjuntos. Entonces, si tú no partes de qué intereses conjuntos puedes intercambiar, ya vas mal en el tema de la negociación. Entonces, eso es lo primero que tienes que entender. Voy a negociar, quiero negociar, y luego ver la perspectiva de qué límites yo voy a colocar, cómo me voy yo a preparar con relación a qué, de nuevo, cómo entiendo yo mi necesidad, cuál es la necesidad que satisfago profundamente y qué hay en la mesa para mí, entender qué hay en la mesa de negociación para mí totalmente y si no hay nada para mí en la mesa de negociación, ¿qué hay después de la mesa de negociación? Y ahí entramos en el famoso MAN, mejor alternativa de acuerdo negociado, que te da totalmente poder, porque es el comparativo que te dice, mira, en esa mesa no hay nada que buscar. Entonces, eso es fundamental entenderlo. ¿Cómo nos damos cuenta qué hay en esa mesa para mí? Porque eso tiene que estar, imagino, en la estrategia que voy a preparar para la mesa de negociación. ¿Cómo puedo darme cuenta o cuáles son los caminos para yo tener la información de qué es lo que hay en esa mesa para mí, qué es lo que tiene la otra parte para mí, con el cual yo pueda tirar, aflojar y llegar a un acuerdo un poco más equilibrado? Intereses tiene que ver con escuchar, ¿ok? Escuchar. ¿Cómo me doy cuenta que hay para mí? Escuchando qué hay para mí. Y teniendo una conversación conjunta, ¿ok? Leer, como se dice, entre líneas para entender qué es lo que hay allí para ti. Entonces, debes escuchar muchísimo más que hablar, ¿ok? Yo a veces digo, bueno, el otro tiene la misma estrategia, el otro también quiere escuchar, ¿ok? Entonces, ¿cómo se propician esos espacios donde al otro se le permita hablar? ¿Ok? Entonces, esos espacios se propician partiendo de las necesidades.
y sabiendo qué puedo compartir o qué no puedo compartir, porque muchos de los elementos que tiene el contexto de la negociación tienen que ver con estrategia. Es decir, mis límites son mis límites y son cosas que yo debo encontrar donde yo puedo negociar o donde está lo que llamamos la sopa, la zona de posible acuerdo. Es decir, hasta dónde yo puedo llegar, cuál es mi precio objetivo, cuál es mi meta, cuál es mi acuerdo de mínima, cuál es mi MAN, cuáles son las opciones de valor que yo pudiera tener aquí. Entonces, ¿cómo me entero de eso? Bueno, hablando y teniendo un intercambio conversacional empático. ¿Ok? Ok, sí, perfecto. ¿Y cómo, digamos, cuando armamos todo este plan de negociación, digamos, sabemos que no solo vamos a buscar un precio, a veces ni siquiera vamos a buscar un precio, vamos a buscar otras cosas, calidad, eficiencia, no sé, tiempos de entrega, tiempos de proceso, lo que sea. ¿Cuáles serían algunas métricas para luego, acabada la negociación, vamos a firmar un contrato? Puedo decir, bueno, el impacto de esta negociación fue positivo porque, digamos, estos parámetros que nos habíamos propuesto antes sí se cumplieron, o al menos se cumplieron en su mayoría. Hay algo que siempre escuchamos en relación a la negociación y es aumentar el pastel, ¿ok? No comernos el pastel por pedazos, sino aumentar el pastel. ¿Qué quiere decir con ese aumentar el pastel? Es, bueno, ¿qué me puedo llevar yo a esta mesa de negociación que no había visto que me podía llevar? Yo recuerdo que hace poco hice una negociación muy grande en una venta personal mía y yo me fui con toda una estrategia de negociación que tiene que ver, bueno, hice toda la tarea. ¿Qué necesidad satisfago yo a la persona que va a comprar esta propiedad? ¿Cuáles son los límites que yo tengo? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Mi precio objetivo? ¿Cuál va a ser mi meta? ¿Dónde me salgo? ¿Qué otras alternativas tengo si no tengo esta negociación en mis manos? Hice toda mi tarea, pero estaba clara que yo quería tener efectivo en mi mano. Ese era mi objetivo preferido. Siempre bailando en mis 3 límites, pero teniendo dinero en la mano. ¿Qué pasó? Cuando me puse a hablar profundamente con la persona que iba a comprar mi casa, su objetivo no era darme dinero en mano, su objetivo era darme propiedades, que son dinero. Y yo no tenía en mi mente que iba a tener propiedades, yo quería dinero. Entonces me dio muchas opciones de propiedades, tengo esto, puedes hacer esto, ¿cómo lo valido? Mi casa vale esto. ¿Cuánto vale tu apartamento? Bueno, vamos a colocar, el precio tiene que ser razonable y objetivo, entonces vamos a utilizar algo que nos valide el precio para los dos, ¿ok? Vamos a usar una tasación, ok, sí, vamos a cuadrarla con tasación, así busqué objetividad de precio, tasación contra tasación. Y yo salí con otra cosa, yo salí con opciones creativas de valor. ¿Por qué? Porque escuché sus opciones y vi, me satisfacen las mías. Y voy a hacer una buena negociación en ese sentido. Entonces, escuchar fundamental y empezar a realmente querer negociar, Martín, porque de eso se trata. Si quiero negociar, me abro a las opciones de valor que me puede dar el otro, agrando el pastel definitivamente. Entonces, a tu pregunta, ¿cuáles son las métricas que debo ver o que me debo fijar? Bueno, arma tu propuesta de valor. Y tu propuesta de valor, parametrízala. Es decir, si tú trabajas con un proveedor donde tienes que ver cuál es el TCO, cuál es el TCO que te da el proveedor, y además de eso, el proveedor te da valor con el mercado innovativo que él tiene en su mercado, que él conoce su mercado, tu mejor métrica es cómo yo puedo darle mejor valor a mi TCO totalmente. En tu propuesta de valor. ¿Cuál es tu propuesta de valor y cómo se enriquece tu propuesta de valor con estas nuevas cosas que te va a dar un proveedor, que te va a dar un cliente, que te va a dar un familiar? De esa forma veo la forma de medir el valor de una negociación. Ok. Y habrá momentos en los que hay situaciones de alta tensión, posiblemente en esta negociación que tuviste que hacer por el tema de la casa que nos costaba recién. En algún momento hay tensiones, posiciones un poco encontradas, hasta que encuentran un poco el ritmo, hablan un poco el mismo idioma. ¿Cómo manejamos esas situaciones de alta tensión? Posiblemente cuando es algún bien personal, digamos, uno por ahí se cierra un poquito más porque, digamos, estamos poniendo en juego un patrimonio, pero pongamos el ejemplo de una negociación que estamos haciendo para una empresa que representamos, donde hay un contrato grande, hay un proveedor o varios proveedores también
importantes y estratégicos para el proyecto que estamos tratando de poner en marcha, y llegan las tensiones, llegan los desacuerdos. ¿Cuál sería, digamos, una posición o cómo sería la actitud para encarar esas situaciones de alta tensión, mucha presión y posiciones que a veces son muy rígidas? Mira, definitivamente la preparación siempre en la negociación te da más o menos el marco que tú debes manejar y debes entender, primero tienes tu estrategia y vas a la mesa con una estrategia y la primera recomendación que te hago es saca el ego de ahí. El ego no va Okay. a la mesa de estrategia. El ego se sale de la estrategia totalmente porque cuando vas con ego y donde hay diferentes temas de poder, es complicado. ¿Ok? Sobre todo si tú no tienes el poder. Y tienes también que medir el poder. ¿Quién tiene el poder en esta negociación? ¿Y qué elementos ocultos o qué cosas yo tengo positivas donde yo pueda contrarrestar un poco este poder? Te doy un ejemplo. El ejemplo, hubo una huelga contundente de guionistas cuando Netflix estaba pues colocando toda su parrilla de diferentes películas y hubo una huelga significativa de guionistas. Sí, Y lo Netflix recuerdo. estaba preocupado por eso. ¿Y qué hizo Netflix? Netflix empezó a utilizar todas las otras cosas que tenía que no necesariamente eran los guionistas. Es decir, no solamente eran los guionistas. Yo tenía oportunidad de entrar en otros mercados. Latinoamérica estaba produciendo muchas cosas buenas. No solamente son los guionistas de Hollywood. Y se dieron cuenta que había mucha producción que ellos llamaban producción verde, que contrarrestaba los guionistas per se. Uh-huh. Entonces, a veces nosotros no sabemos que podemos tener alternativas de poder para contrarrestar un poder que se cree que se tenga. Es Uh-huh. decir, también, que me gustó mucho ese ejemplo, el performance. Yo siempre voy a mantener mi performance porque yo tengo una tasa alta de que vean mis series, mis producciones. ¿Ok? Entonces, independientemente de que esto no esté, yo también tengo un performance significativo a pesar de que tú no estés. Y eso se utiliza como un man. Es decir, yo tengo alternativa si tú no terminamos de cuadrar, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que cuando yo no tengo poder o cuando hay posiciones rígidas, básicamente la forma de manejarlo es con alternativas, teniendo alternativas, teniendo conversaciones y sobre todo sabiendo cómo yo puedo accionar con respecto a eso. Caso aranceles. Fíjate que ya el tema de las tensiones de los aranceles han bajado y han bajado porque todos los demás también tienen que aportar en esa mesa de aranceles altos. Así es. Entonces, hay todo un playbook que se está manejando que a lo mejor se forzó para negociar en mesa, pero ya todo está bajando significativamente, significativamente. Entonces, hay gente que dice, no, que China, que esto, pero China al final no pagaba aranceles, ahora está pagando 30%. Antes no Sí. pagaba aranceles, ahora paga 30%. No paga 145, pero paga 30%. Entonces, es como son las diferentes formas de negociación y cómo yo te llamo a la mesa a negociar. Y tienes que entender el poder, dónde está el poder y dónde está la rigidez y cómo yo puedo meterme en bajar ese poder y esa rigidez con cosas invisibles que a veces pienso que no tengo, pero sí tengo. Eso es súper importante. Y sí, para eso tengo que hacer un scouting bastante minucioso para saber qué cosas no tengo, pero que sí tengo. Es más que nada experiencia de haberte sentado a la mesa muchísimas veces, ¿no? Y Claro, sobre todo nosotros somos expertos, los compradores somos expertos. Por ejemplo, yo soy experta en bombas de cavidad progresiva porque vengo de la industria petrolera muchos años. Mis últimos 10 años fueron industria petrolera. Y yo sé los actores, quiénes son los actores, dónde están los actores, qué cosas hay, qué cosas no hay, si les afecta si subió el petróleo, si no bajó el petróleo, y en función de eso uno hace la estrategia y uno sabe si tiene cuánto poder tiene o cuánto poder no tiene en función de los barriles que uno produce. Entonces, es todo un esquema del conocedor y que eso va a otro punto que tú decías, un esquema del conocedor y de la expertise que tú tengas en la categoría que estés manejando, que eso es clave. uh-huh. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué errores, digamos, bueno, ahora te dedicas al tema de la consultoría, del entrenamiento, a proyectos con empresas y demás? Imagino que dentro de estos entrenamientos
los grupos de compradores hay de todos los niveles, juniors, más seniors y demás. Que, Directores. y que ellos obviamente también en estos entrenamientos comparten sus experiencias. ¿Y cuáles son los errores más comunes que ves que se cometen en las negociaciones? Y especialmente me quiero enfocar al grupo de la gente que tiene menos experiencia, los juniors. Los que ya traemos un poco más de experiencia, bueno, seguiremos golpeándonos y aprendiendo sobre la marcha también, pero Siempre. digamos, el mensaje quisiera pasárselo al grupo más joven que nos está escuchando. ¿Cuáles son esos errores que tú ves que son más reiterativos, donde, digamos, es un foco común, donde un comprador iniciándose pudiera llegar a caer? Sí, voy a empezar radicalmente diferente y mucho de lo que he visto. No entender qué es empatía. Okay. Cuando tú preguntas, que me gusta mucho preguntar, ¿qué es empatía? El concepto que sale primero es ponerme los zapatos del otro, ¿no? Ponerme los zapatos del otro. ¿Qué es ponerme en los zapatos del otro? Entonces yo trato de hacerles entender que la empatía es más que ponernos en los zapatos del otro, es tomar la nube negra que tiene el otro, que le preocupa, que va caminando con su nube negra y ponérmela encima. Yo también y elijo, yo tomo la decisión de ponerme también la nube negra del otro conmigo. ¿Ok? Y no ser simpático, sino empático. ¿Por qué? Porque el simpático está desconectado, el empático está conectado. Ese es un concepto, y más ahorita en la era de la conexión desconectada profunda, como le llamo yo, donde creemos que estamos conectados con todo, pero estamos profundamente desconectados. Entonces, eso es muy importante. Empiezo con eso, con cuáles son los errores. Creer que entendemos lo que es empatía. Y cuando empiezas, haces la primera simulación que nosotros hacemos, que son, yo hago negociación, empiezo con la distributiva, ganar, perder, entiendes que no sabe de qué se trata la empatía. Porque quieres matar a la gente cuando estás en un contexto de ganar, perder, donde gano o pierdo. Pierdes la empatía totalmente. ¿Ok? Esos Entonces, ejercicios que siempre, que todos seguramente hemos pasado, donde, digamos, vamos a un curso de negociación, te sientan en una mesa con otro compañero de trabajo y dice, bueno, tienen que negociar tal cosa. Es un sinfín, o sea, no hay manera que lleguen a un acuerdo, porque ahí el punto es ganar a cualquier costo. ¿Sí? Y eso es lo que ves ganar, también perder. en esas dinámicas. Sí. Entonces, eso que tú decías, ¿cuáles son los principales errores? Creer que entiendo lo que es empatía hasta que no la vivo. La otra cosa es creer que puedo controlar las emociones cuando estoy en una mesa de negociación. Y fíjate que empiezo por lo blando, que es duro al final. Creer que puedo controlar las emociones no se controlan, las emociones se manejan yo antes decía se manejan, no, pero ahora digo siéntala. Si usted tiene rabia, siéntala, ¿ok? Sienta la rabia y la deja fluir y luego manéjela, ¿ok? Pero tiene que pasar por el proceso. Entonces, cuando tú haces estos procesos de simulaciones, yo los paso por emociones, eso es lo primero que hago. Y la primera forma que se pasa es por tipos de negociación y lo paso por una negociación distributiva. Lo que yo gano lo pierdes tú, totalmente. Entonces ahí empieza, ¿qué sintieron? Frustración, sentí odio, sentí venganza, sentí ganas de matar al otro, todo eso lo siente. ¿Lo sentiste? Sí. Entonces, eso es importante. ¿Cuáles son los errores? Creer que la emoción la voy a controlar, creer que sé lo que es empatía. Y el otro error muy común es creer que todo se trata de precio. ¿Ok? Creer que todo se trata del precio. ¿Ok? Y que si yo logro el precio que yo quiero, que yo tenía puesto, que yo estoy manejando, yo gané. Y volvemos otra vez a las relaciones de ganar-perder. No me importa lo que pasa con el otro, yo gané. Entonces, Sí. vamos en un viaje donde tienes incorporando el ganar, ganar, porque decirlo es muy fácil, pero vivirlo es lo complicado. Entonces, yo les digo siempre, negociar o sea, el otro quiere negociar contigo. Y si tú te vas con un solo precio, tú estás imponiendo, no estás negociando. Negociar es permitir que el otro quiera negociar contigo. ¿Ok? Y es una danza donde van a haber muchas cosas y donde muy seguramente lo que tú tenías en tu cabeza va a ser enriquecido por las opciones de valor que te va a dar el otro.
porque además de eso tienes una alternativa que va a ser mejor que lo que está en la mesa, pero lo que logras aquí es superior. Entonces eso es lo bonito de la negociación, de dejar de permitirle al otro que te incluya en la negociación. Me gustó el concepto de la danza, porque también habla un poco de sincronía, de hablar un poco el mismo idioma, de tener un mismo objetivo. Y para esto, digamos, ¿qué otras herramientas? Bueno, la negociación podremos tomarla como una herramienta que puede beneficiar o afectar la relación con nuestros proveedores. ¿Qué otras herramientas podemos utilizar para que estas relaciones sean más fuertes, construir relaciones más sostenibles en el tiempo, que los proveedores, tanto nosotros como ellos, tengamos un vínculo de confianza? Mira, hay infinidad de técnicas que no vamos a conversar aquí, pero hay infinidad de técnicas para, sobre todo, conectar con el proveedor y hacerlo ver que tenemos empatía con él, como es repetir lo que él dice, tratar de despejar las emociones, ¿ok? Múltiples acuerdos, múltiples opciones, realmente hay muchas cosas que podemos hacer con los proveedores, pero sobre todo tiene mucho que ver con la construcción firme uno con otro de los acuerdos que vamos a lograr, ¿no? O de las cosas que queremos hacer. Yo muchas veces les digo a las personas con que hago algunas cosas, les digo que no hablemos de negociación, porque a veces la gente cuando dice negociación, y se focaliza en que en que es una pelea, en que lo ven complicado, véanlo como un acuerdo. Vamos a empezar, vamos a lograr un acuerdo, ¿ok? ¿Cuál es y yo lo veo, qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es mi ideal más allá, dentro de 2, 3, 4, 5 años que yo quisiera tener con esto que yo estoy firmando hoy? ¿Ok? ¿Cómo puedo yo hacer acuerdos contingentes? ¿Cómo yo puedo hacer negociaciones colaborativas donde no penalice, sino que más bien nos sentemos juntos para ver si yo te dije que me cumplieras, que me entregaras cada 30 días y tienes 3 meses entregándome a 45 días, ¿por qué no te llamo y me siento contigo para llevarlo entonces a 45 días o ver cómo lo puedo manejar? Esos son acuerdos colaborativos y lo metes en la cláusula para cambiarlo. O sea, ¿por qué esta mañana alguien conversaba con nosotros en uno de los talleres que estábamos haciendo? Me decía, voy a liquidar a este proveedor. Lo voy a liquidar porque ya no podemos, o sea, ya hemos hablado demasiado con él, hemos dicho todo lo que necesita y ya no, estamos desarrollando uno para que este proveedor se vaya. Y ya tenemos casi todo listo para decirle que no, que se vaya. Y yo le hablaba de que vuelves a quedar con el proveedor único. ¿Cuántos proveedores estás desarrollando? ¿Cuántos? Uno. Vuelves a quedar con el proveedor único en un material que es crítico, en una fabricación que es crítica, que te has parado 4 y 5 veces. Me dijo, voy a desarrollar más a este proveedor y le voy a dar en este momento 15%. Le voy a dar 85 al otro y le voy a dar el otro 15% al que tengo que no me satisface y voy a hablar con él. Yo creo que con 15% se va a portar mejor. Tienes dos. Tienes Sí. dos. La idea es bajar el riesgo, pero a veces cuando tienes ego, me ha fallado tanto. Pregúntale al proveedor por qué te está entregando en 45 y no te está entregando en 30. A lo mejor ves interesante, a lo mejor te está diciendo necesito otro proveedor, porque muchas veces cuando tienes un proveedor único, si no es necesariamente una fuente única, que es la diferencia, a veces él no queda mal, él lucha por no quedarte mal, pero no puede cumplirte. Y no quiere decirte, mira, no puedo cumplir. No sé si te ha pasado, Martín. Sí, No. sí, claro que sí. Entonces tú no ves eso y pierdes una oportunidad valiosa de inclusive tener otro proveedor que pueda hacerlo. Pero no lo voy a despedir. De verdad que voy a bajar el volumen. Entonces tienes otra opción. Las opciones son siempre poderosas y siempre son valiosas. Tener opciones de valor es muy bueno. Bueno, lo hemos visto, pandemia, Ah, Trump, todo, o sea, no tener y lo que opciones va a es venir peligroso. también, ¿no? No. Y lo que viene, y lo que viene. Yo creo que los chinos son muy buenos para ver que las opciones son poderosas. Por todos lados, por todos lados.
y que dentro de la negociación hay algo que es clave, fundamental y creo que es la base, que son los valores y qué importancia tiene la ética dentro de ese proceso de negociación y cómo le transmito esos valores al equipo, porque muchas veces no estoy presencialmente dentro de lo que es el grupo de negociación o en la mesa, ¿sí? Pero, digamos, cómo transmitir esos valores y la ética, qué papel juega al momento de la negociación. También voy a hacer con esa respuesta un poquito disruptiva con respecto a eso. Realmente no estamos mal en ética, muy mal. Estamos muy mal en ética en todos los sentidos. Realmente lo que hemos visto con el caso Lavallato, que ya está por Netflix, y todos estos casos terribles de que hemos visto de corrupción y temas de ética nos dan una lección. Tenemos que trabajar más en la ética. Tenemos que trabajar más en entender cómo nosotros tenemos que manejar el tema de ética a nivel, cómo lo podemos hacer. Bueno, tenemos que tener todo un sistema de normativa donde la denuncia no se penalice, donde no creas que la persona que denuncia algo es traidor, donde tengas canales seguros para que esta persona pueda. Bueno, es muy conocido, Martín, el caso yo siempre lo coloco en los cursos que doy de ética, de Wells Fargo, de lo que pasó con Wells Fargo y Sí. la venta la venta de productos de clientes que eran falsos. Eso lo coloco yo. Entonces, para llegar que es muy peligroso, para llegar a una métrica, quito mis valores para llegar a una métrica porque tengo que vender a toda costa productos financieros. Entonces eso te da mucha oportunidad para ver esos casos y saber qué es lo que yo tengo que hacer aquí aguas adentro para resolver esos problemas donde me quito me robo datos, donde por cumplir métricas miento, donde mira, y te lo digo, hago contratos de $5 millones y a mí me pagan $500 mensuales. Cosas así tan disímiles que yo siento que hay que ponerlo sobre la mesa. Yo siento que hay que ponerlo sobre la mesa porque forma parte de no recibir regalos, cuáles son, qué puedo recibir, qué no puedo recibir, que hay mucho tema sobre eso, ¿ok? Y cómo denunciar, mira, yo vengo de la industria petrolera y yo trabajé con Chevron y la parte de normativa de un teléfono que tú puedes llamar privado es muy complicada, es muy bien hecha. Y yo creo que tiene que ver con normativa, tiene que ver con hablar, tiene que ver con los sueldos, tiene que ver con valores, al final de cuentas también, con Sí, valores. tiene que ver Mucho todo valor. con un entorno en el cual nos desarrollamos profesionalmente. Digamos, hay una parte, sí, que ya la trae uno de su familia, pero hay otra que se va desarrollando a medida que vamos avanzando en nuestra carrera. Esto de los controles está bien. Creo que lo que nombraste, que la parte de denuncia también tiene que tener un poco más de visibilidad y el que denuncia no tiene que ser mal visto o sancionado, sino que tiene que ser parte de los procesos normales de las empresas y ya, digamos, lo demás, digamos, queda en la mesa de negociación y cada uno tiene que saber qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no y lo que no se debe hacer. Mira, Y es tan perverso y lo quiero mostrar. La corrupción es tan perversa que hace daño al ciudadano de a pie. Porque lo que tú dejas de ver, aquí en República Dominicana hubo una tragedia terrible donde murieron 250 personas y básicamente había muchos temas donde la gente que tenía que hacer cosas las dejó de hacer. Hay una normativa que, bueno, me salgo de la normativa y ya no hay, o sea, me salgo de normativa. Entonces, eso es muy peligroso porque cuando tú estás saliéndote de la norma, violándote una norma de seguridad, violándote una normativa interna que tú tengas, sobre todo con temas de seguridad, tú puedes matar a una persona.
Entonces es muy, muy, muy importante normarse. Robo de datos, daño al patrimonio. Entonces, si tú no tienes una normativa fuerte y además de eso que se cumpla, puedes dañar vidas, puedes dañar familias, puedes dañar... Bueno, hay mucha historia sobre eso. Sí, sobre el tema atrás trae una cola inmensamente larga. Pero sí, creo que es fundamental el tema de la ética en temas de negociación específicamente. Entonces, redondeando un poco tu carrera, en algún momento decís, bueno, voy a hacer un proyecto, una iniciativa que se llama Sé Influyente. ¿Y cómo nace y por qué surge esa necesidad? Mira, y lo voy a decir aquí porque nace nace de esa lectura. Yo estaba leyendo un libro que se llama El dilema del CEO Sí, y de Eduardo Ranz Navarro, un amigo, y hemos colaborado juntos muchísimo. Y él tiene una forma de plantear, yo siempre decía, nosotros los compradores tenemos que dejar de ser víctimas del proveedor, víctimas de los usuarios, víctimas de los dueños de las compañías, víctimas del entorno, víctimas de la sociedad, víctimas de todo el mundo, nadie nos quiere, todos nos odian, cuando la cosa sale muy bien aplauden a todo el mundo y cuando la cosa sale muy mal miran a compras. Yo dije, vamos a salir de ese victimismo. Y Eduardo en ese libro tenía un concepto muy interesante que era, nosotros tenemos que ser útiles, confiables e influyentes. Y para ser útiles necesitamos aprender esto, para ser confiables necesitamos aprender otras cosas y para ser influyentes, pues tenemos que comunicar, ¿ok? Entonces, esas tres variables que él coloca y específicamente lo que hay que hacer, me dijeron, claro, es que nosotros tenemos que ser útiles, confiables e influyentes. Realmente eso es lo que a nosotros, y ahora tengo otros conceptos que tienen que ver con resiliencia y tiene que ver útiles, confiables, influyentes y resilientes, quiero agregarle. Pero dije, nada, sé influyente. Nosotros somos compradores influyentes y para ser influyentes hay que ser útil y confiable. así. Que cuando el usuario, que cuando el cliente interno nos vea, diga, oye, voy donde Martín porque es útil para mí, es confiable porque lo que le digo es, y es influyente porque lo que va a decir me importa. Entonces me parece que ese es un concepto súper precioso con relación a lo que nosotros como compradores debemos hacer y definitivamente tenemos que ser influyentes. Tenemos que llegar a esa etapa donde para poder sentarnos en la mesa de la estrategia de las empresas, tenemos que ser influyentes. Los que se Sí, en sientan esa en la mesa de la mesa, estrategia son influyentes. exacto, en esa mesa se sienta solamente la gente que influye y es la mesa donde se toman las decisiones importantes para el futuro de la organización, ¿no? Así es. ¿Y, y, Entonces, y somos influyentes. cuáles fueron los retos que viste con estos profesionales de compra que quieren evolucionar de un rol más operativo a hacer un rol más estratégico, más influyente en este caso? Bueno, precisamente tiene que ver con eso, tiene que ver con ciertas habilidades que tienen que tener para ser útiles, para ser confiables y ser influyentes. Es decir, manejar herramientas como matriz de Crowley, manejar herramientas como cómo hago un programa de reducción de costos, manejar herramientas como TCO, manejar herramientas como valor presente, de valor neto de presente, manejar el ROI de una compañía, cómo yo impacto en el ROI de una compañía, manejar gerenciar contratos, cómo se hacen contratos inteligentes, ¿ok? Manejar inteligencia artificial y cómo yo con los lenguajes de inteligencia artificial generativa puedo generar más valor. Cómo yo puedo utilizar diferentes metodologías para abordar mis procesos. Cómo yo me entreno en temas de negociación, cómo aprendo cómo negociar, cómo es la negociación de Harvard, cómo aprendo qué me deja una negociación distributiva en algún momento si la necesito, cómo yo afronto el conflicto. Es toda una serie, una gama, cómo yo puedo ser líder, cómo yo puedo resolver problemas aplicando Pareto, aplicando resolución de problemas, aplicando un Ichikawa, qué es un Ichikawa, cómo yo puedo hacer los 5 por qué. Muchas cosas que te permiten a ti entender cómo entro yo en procesos de innovación, cómo yo puedo incorporar, cómo yo puedo elegir al mejor proveedor posible para que trabaje conmigo para tener el mercado innovativo del proveedor en mi empresa. Entonces, todo
toda esa gama de cosas que nosotros podemos hacer, porque tenemos muchísimo expertise, nosotros los compradores, cómo llevarlo a un proceso metodológico que yo le llamo UCI, útil, confiable e influyente, para que el comprador tenga todas esas herramientas y pueda realmente sentarse en la mesa de la estrategia en algún momento. Y va a haber compradores, Martín, que definitivamente, pues los compradores que son del día a día, que son los que también los necesitamos. Sí, a todos se necesita. A todos se necesita. Y bueno, va a haber el comprador como tal que va a estar en su proceso y va a haber, pero hay el abastecimiento también va hacia manejar la estrategia, hacia decidir opciones para hacer grandes cosas con el tema de la cadena de suministro en su totalidad. Y ahora, pensando un poco y nombraste la inteligencia artificial, que hace ya un par de años que llegó primero para quedarse y hace un par de años ya está, digamos, al alcance de todo el mundo, desde un niño con su computador o su laptop o su iPad, lo que pueda llegar a tener, tiene acceso a la inteligencia artificial. ¿Cómo la ves de aquí a futuro dentro del rol de compras? Mucho hablamos bueno, hay que incorporar inteligencia artificial, hay que traer automatizaciones, pero bueno, hoy todavía ese gran paso lo han empezado a hacer grandes corporaciones, no lo tienen estamos todavía. En modo Excel todavía. Exactamente, estamos en modo beta ¿qué pensás de aquí a futuro con el tema de inteligencia artificial? Sé que sí yo creo que sí nos va a ayudar muchísimo, pero, digamos, ¿de qué manera? Mira, yo escucho tanto inteligencia artificial, no quiero decir saturada porque es tan fascinante. Lo que yo arranqué con inteligencia artificial dando un curso de inteligencia de ChatGPT para compras, así le puse, en febrero. Y literalmente, de febrero a mayo, en inteligencia artificial, cada mes son como 10 años. Así lo llevan los que saben de inteligencia artificial. O sea que ya mi curso de febrero, ahorita en mayo, ya tiene 50 años de obsolescencia. Imagínate lo veloz. Y ayer estaba escuchando a una trilogía, habían 4 personas, un experto en el LMS, que son los modelos de lenguaje, un biólogo, eran 4 contrastes. Había un biólogo, había un sociólogo, había un experto en el LMS, había un emprendedor y todos estaban contrastados. Y hubo un concepto que dijo el biólogo que me encantó, que él dijo, hemos creado una nueva especie. La inteligencia artificial es una nueva especie. Sí, y me sorprendió lo que él dijo. O sea, hemos creado una nueva especie. Y escuché hace poco también un podcast, también muy bueno que siempre escucho, y hablaba un psicólogo, y el psicólogo decía, yo estoy impresionado con un estudio que hubo en Harvard de cómo la inteligencia artificial está ayudando, o sea, un psiquiatra en persona, con un grupo de personas, y un psiquiatra con un grupo de personas, pero la IA. Y salió mejor la IA que el psicólogo, que el psiquiatra. Entonces, él decía, no me asusto, estoy contento, porque lo que tú decías anteriormente, la posibilidad de acceso que hay de cualquier persona es ilimitada. Tú tienes que saber que la depresión es una de las primeras causas de muerte de la gente. La gente está deprimida, hay mucha depresión. Entonces, que tengas acceso a un psicólogo con una inteligencia artificial, una persona que esté deprimida y que lo puedan utilizar, que todavía pues por los psicólogos y todo esto es muy caro, eso es potente. O sea, ¿qué es potente? Es la accesibilidad que tú tienes de algo que es infinito, tú agarrar y poder conversar, y ahora tú puedes conversar, vas en el carro y tú vas conversando, yo voy conversando con ella y mira, salí de mi sesión del psicólogo y me dijo tal cosa, oh, muy bien que fuiste a tu sesión del psicólogo. Es impresionante las cosas que te dice, ¿no? Y en cuanto a compras, de todo, de todo, Martín. Yo creo que inteligencia artificial con método probado y ir iterando es fantástico. Sí, entender las preguntas que vas a hacerle, tener contexto, leer
para nutrirte tú, porque la inteligencia no la crea la inteligencia artificial, no la crea, no la crea, simplemente tú tienes que leer, porque la inteligencia la crea la lectura realmente. Y la lectura ha bajado muchísimo. Hay muchos contrastes con respecto a eso, pero tienes que prepararte para esto que tienes en la mano, que es otra especie. Así es. Entonces, a mí me tiene muy entusiasmada. Yo creo que vamos a romperla con la inteligencia artificial. Tengo mucha esperanza en la inteligencia artificial. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ya simplemente agradecerte tu tiempo, tus conocimientos, compartir toda tu experiencia. ¿Y hay algo más que quieras compartirnos? ¿Algo de tus proyectos, de tus emprendimientos? Sí, claro. Claro que sí. Mira, bueno, yo estoy trabajando full tengo muchos cursos, estoy preparando muchos cursos en línea que siempre estoy, sobre todo en mi LinkedIn, que básicamente es Geisha Castillo. Allí me pueden encontrar. Tenemos una iniciativa pronto. Voy a estar en una conferencia o en un evento grandísimo en Honduras. Se llama Procurement Next, ¿ok? Vamos a estar allí 25 y 26 de julio. Es en vivo y es Centroamérica y todo lo que es el Caribe. Estamos muy emocionados con eso porque es el primero. Lo está organizando Carol Handal, que también es una gran referente por allí, por LinkedIn, a los que nos conocen por LinkedIn. Y bueno, organizando todo lo que tiene que ver con ser influyente. Tengo muchas sorpresas por allí. Estamos trabajando con inteligencia artificial generativa, estamos en algunos proyectos con varios clientes, seguir con las formaciones, más que formaciones, yo le digo transformaciones, y todo lo que tiene que ver con negociación, inteligencia generativa, programas de reducción de costos, supply relationship management. Ese es nuestro expertise y vamos hacia eso, útiles, confiables, influyentes en los compradores. Bueno, ya saben, todo lo que hace Geisha, vamos a dejar los datos de ella en la descripción aquí del episodio. Y a toda la audiencia, muchísimas gracias. Si les gusta, compártanlo, denle like y sigan este canal para saber más de Procurement y Supply Chain. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.